Y bueno, buenas tardes. Regresamos con las presentaciones que nos quedan. Todavía nos quedan dos presentaciones orales antes de continuar y después vamos a la sesión de póster. En este caso tenemos invitado también a Freddy Lazo, quien nos va a hablar sobre Silatupe, un observatorio astronómico y cultural. Entonces, Freddy nos va a hablar para que nos comente un poco sobre este hermoso proyecto. Le voy a dar la palabra para que se presente y posteriormente quedará la sesión de preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, Freddy, por favor, adelante. Hola, sí, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Freddy Arazo, soy estudiante de física de la Universidad de Nariño y también comunero del Cabildo Indígena, más bien en este momento resguardo indígena de la aldea de María Putizná, que es el territorio al cual pertenece este proyecto que ustedes pueden observar en las diapositivas denominado Silatupe. Entonces, en primer lugar, agradecer el espacio en esta quinta versión del workshop al comité científico, al comité local, por abrir las puertas de esta ciudad, de esta universidad también, para que nosotros podamos de pronto traer como iniciativa también nuestra experiencia en torno a lo que viene siendo incursionar en esta área del turismo. Y bueno, no. Sí. Ok, bueno, a lo largo de esta charla, es una charla muy breve, entonces vamos a tratar de dar a conocer a todos ustedes finalidades sobre todo de lo que contiene o contempla Silatupe, ¿no? Una pequeña introducción, un pequeño contexto de cómo fue el nacimiento del proyecto, la ubicación, la parte de la infraestructura, la instrumentación, un área muy importante que es el etnoturismo y astroturismo, sobre todo, que contempla el proyecto, con pequeños resultados y finalmente unos aliados estratégicos que nos han brindado el apoyo desde comienzos del proyecto, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, Silatupe es esta infraestructura que ustedes tienen aquí, y les voy a pedir que memoricen bastante bien esta parte de la infraestructura, este diseño, porque más adelante va a tener un sentido y vamos a tratar de darle un pequeño contexto, ¿no? Entonces, resaltar también que en Silatupe hay cantidad de personas que tuvieron que ver desde el inicio, desde una idea muy básica hasta poder materializarlo, ¿no? No es una sola persona, no es mi persona nada más, está todo un equipo de profesionales, un equipo científico también, que justamente aquí hace parte nuestro asesor científico, Javier Ross, que hace parte del comité científico, organizador del workshop. Siempre hemos estado desde el principio con Silatupe, con esa idea, con ese sueño, sobre todo nosotros que somos, digamos, astrónomos, ¿no? Y nuestro sueño básicamente es construir o tener un espacio propio, ¿no? Dedicado para la astronomía. Y qué mejor que aparte de los fines científicos que contempla un observatorio, también podamos servir a una comunidad o beneficiar a una comunidad como es la comunidad del resguardo indígena de María Putizná. Aquí podemos ver parte de las autoridades y parte del equipo. Esa fue una fotografía tomada en la primera entrega, digamos, ¿no? Una entrega informal de lo que fue la construcción y la implementación y la dotación de Silatupe. Bastante se ha hablado ya en el transcurso del día en estos espacios sobre la importancia, ¿no?, que tiene la astronomía en las diferentes culturas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la cultura egipcia, ¿no? Estas grafías tienen mucho significado o textualmente la astronomía presente, ¿no? Aquí podemos verlo también en la parte de los aztecas, en la cultura china, la cultura maya sobre todo. Entonces, también nombrando un poquito o resaltando también la ponencia que tuvo el profesor Armando Quijano,
Él basó o realizó un estudio, sobre todo en el territorio de la Aldea de María Cutislán, en el cual dejó con muchísima evidencia, digamos, o soporte, la importancia que tiene para nuestra cultura la parte de la astronomía, ¿no? Además de todo lo que contemplan las fiestas sagradas, ¿no? Las fiestas sagradas como el Inti Raymi, el Koya Raymi, fiestas cósmicas que han venido de la mano de la astronomía. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que observaron en la primera imagen que les mostré de Silatupe? Gráficamente se parece mucho a esto, ¿no? Y esto, digamos, culturalmente tiene varias interpretaciones. Una de ellas es la abstracción de lo que viene siendo la constelación de la Cruz del Sur o la Cruz Andina. ¿Listo? Muy importante sobre todo para la cultura de los pastos, culturas quillacingas y culturas prehispánicas, obviamente. Entonces, nosotros hemos querido la infraestructura del observatorio no solo sea, no solo sirva para fines científicos, fines técnicos, sino también sean representativos para la comunidad. Es entonces que hemos querido plasmar esta abstracción de lo que viene siendo la chacana en la cuestión de las terrazas de Silatupe, como ustedes pudieron ver. Además de eso, como se ha hablado bastante ya, siempre está presente la astronomía y sobre todo la parte de las técnicas, ¿no? Adivinatorias se le llama culturalmente, pero en la ciencia digamos que son predicciones, ¿no? Entonces estas predicciones siempre han estado presentes y aquí me permito leer unas palabras justamente de un estudio que realizó el profesor Armando Quijano. Dice, el pensamiento astronómico de grupos étnicos como los pastos y quillacingas quedó preservado en una cantidad importante de obras rupestres en el departamento de Nariño, tanto a nivel de grabados o denominados petroglifos y de pinturas o pictografías. Entonces, estos son unos petroglifos que tenemos en el territorio que dan evidencia de estos asentamientos indígenas y de esa marcada cultura que nos ha caracterizado. Además de eso, sabedores como el taita Efraín Tarapuez, justamente es gobernador del gran pueblo de los Pastos, en Cumbal, y él, junto con el taita Eloge Samá, que también lo mencionaron previamente en este espacio, son unos sabedores que siempre se han mencionado o han conocido que Aldea de María de Cutislán es el centro astronómico de los Pastos. Eso viene culturalmente como herencia, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestros mayores. Y es de ahí de donde nace la idea de poder, ¿por qué no materializar un observatorio astronómico en este territorio? Entonces, empezamos a trabajarle a esta idea, empezamos a trabajarle al papel, a escribir un proyecto en el cual tenga dos ejes fundamentales. Uno de ellos, la parte científica, y el otro, muy importante, la parte cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos, lo que buscamos también es hacer un rescate cultural, un rescate de los conocimientos, los saberes de nuestros mayores, y además trabajar en la identidad de nosotros, las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque se ha visto que nuestros jóvenes, nuestras nuevas generaciones, los niños, los guaguas, nos avergonzamos de que nos digan que somos indígenas, que somos indios. ¿Por qué? Porque siempre se ha tratado de estigmatizar, ¿no?, a las comunidades indígenas, generalmente, ¿no?, y perdónenme la palabra, pero se nos toma por tontos o se nos toma por tontos, ¿no?, básicamente. Y esto justamente demuestra todo lo contrario, demuestra todo el potencial que se tiene dentro de las comunidades indígenas. Este es un proyecto que justamente pertenece y nace específicamente de una comunidad indígena. La verdad, no conozco otro proyecto con estas características, por lo menos en Colombia. De pronto, si ustedes saben, me pueden refutar, pero bueno, digamos que somos el primer observatorio que ha sentado este precedente y que le ha apostado a esta tecnología y a esta simbiosis de lo científico con la parte cultural. Y bueno, también se preguntará qué significa Silatupe.
Silatupe es una palabra construida, es un neologismo. Básicamente la palabra no existe como tal, pero hemos querido hacerle el homenaje a la lengua propia de los pastos. Eso es lengua pasto, que tiene una construcción y forma un significado, como ustedes pueden observar. Sila significa ojo, mirada o mirar. La parte del tú significa tierra, fue redondo. Y básicamente la interpretación que nosotros le hemos querido dar es mirada al universo. Esto hemos sido muy cuidadosos en elegir esta parte del nombre. ¿Por qué? Porque no somos muy conocedores y, como les acabo de mencionar, es una lengua que se ha perdido y se busca empezar a rescatarla, ¿no? A retomar unos conceptos y poder aplicarlos. Eso es lo que hemos querido representar aquí. Por tanto, se requirió la parte de asesoramiento por parte del profesor Aldemar Ruano. Él es un comunero de Colimba también, uno de los, digamos, resguardos que existen en Nariño. Entonces, desde ahí es donde nace el nombre. La ubicación, Silatupe, obviamente está ubicado en esta área de aquí. Estamos en el departamento de Nariño, más específicamente en el municipio de Contadero, en límites con Iles, que es la zona más alta del territorio. También en una ponencia el profesor Armando Quijano mencionó mucho de que Aldea de María estaba dividida, o Cotizán estaba dividida en tres mundos: el mundo de abajo, el mundo del medio y el mundo de arriba. Y topográficamente, el predio, digamos, el complejo que nosotros hemos designado para Silatupe cumple la misma función. Entonces, por donde quiera que lo veamos, los conceptos culturales siempre están bien marcados, siempre se han tenido en cuenta y están bastante presentes. Esta parte de aquí, ustedes pueden ver, aquí estamos ubicados con Silatupe, y este es un mapa de contaminación lumínica, donde las zonas más vivas, digamos, los colores amarillos, los colores verdes, significan mayor cantidad de contaminación lumínica. Aquí, por ejemplo, tenemos a Ipiales, esta es la ciudad de Pasto, y Silatupe está ubicado en esta área de aquí, en donde podemos observar unos colores un tanto más oscuros, grises, azules. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos muy poca cantidad de contaminación lumínica, y eso es lo que hace el Silatupe tan ventajoso para poder obtener imágenes, datos y hacer astrofotografía, astroturismo y demás respecto a otros referentes nacionales y regionales también, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de la cámara que tenemos ubicada en una de las terrazas que se encuentran aquí. Esta cámara es una cámara All Sky, tiene 360 grados de ángulo. Lo que hace esta cámara es decirnos, o nos permite monitorear el cielo antes de nosotros hacer cualquier trabajo, ¿no?, de observación. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la calidad de lo que es una noche despejada en Silatupe. Y esta partecita de acá, muchos de ustedes ya la conocen. Esta partecita es la Vía Láctea. Y lo maravilloso de estos cielos oscuros y la ventaja de estar alejado de las ciudades es que se la puede observar a simple vista. Entonces, muchas de las personas que nos visitan de pronto se asombran porque en una noche muy despejada ellos, al voltear la vista al cielo, observan una gran mancha, ¿no? Una gran mancha a lo largo del firmamento, y uno tiende a confundirse, si no la ha visto antes, con una nube. Pero lo que se está observando es básicamente esto, que es la Vía Láctea, justamente. Cosa que no se podría hacer si estamos ubicados aquí en Pasto, en la ciudad de Ipiales o en diferentes ciudades que tengan cantidad de contaminación lumínica. Aquí podemos ver una comparación. Por ejemplo, esta simulación se hizo con un software que se llama Stellarium. Esto, digamos, que vería, ¿no?, un observador que está ubicado en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Ustedes pueden darse cuenta que observan alrededor de 1 o 2 estrellas, que son las estrellas más brillantes, que serían planetas. Este sería el cielo que tendríamos disponible aquí en Pasto. Si bien es un poquito más oscuro, sigue habiendo mucha escasez en cuestión de visibilidad o cuestión de estrellas. Sin embargo, en Aldea de María Cutiznán, donde está ubicado el observatorio, tenemos esta calidad de cielos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, es evidente, digamos, la ventaja que tenemos dada la ubicación. Pero podemos ver las estrellas más brillantes, además de la Vía Láctea. Incluso
Es muy curioso porque tanto Fire, que es nuestro asesor científico, como mi persona, que hemos tenido experiencia, hemos estado relacionados de alguna manera con la astronomía y sobre todo aprendiendo a conocer el cielo, uno al llegar a una zona tan oscura tiende a perderse en las constelaciones. Uno generalmente las conoce o es fácil identificarlas en un lugar donde haya más contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque las constelaciones son las, digamos, las estrellas más brillantes, ¿no?, que la componen. Eso es lo que uno identifica. Llegamos a Silatupe en las noches tan oscuras y hay tantas estrellas que realmente cuesta trabajo identificar adecuadamente las constelaciones, ¿no? Y eso es, digamos, muy maravilloso poder, es un reto para nosotros también, pero es muy bonito mostrarle todo eso a las personas que nos visitan. ¿Está conmigo? Miren, por ejemplo, aquí la calidad de los cielos, como les acabo de decir, y esto es muy atractivo para el astroturismo. Las personas que han seguido las redes sociales, que fueron creadas incluso antes de tener la infraestructura, antes de tener los equipos debidamente instalados, calibrados, ya no seguían en las redes sociales, estando a la expectativa, y justamente nosotros hacemos esto, con el permiso de los visitantes, publicamos las fotografías en las redes sociales y esto es lo que más llama, ¿no? Digamos, o da a conocer el proyecto ante las demás personas. Las personas que nos han visitado se encargan de recomendar el sitio justamente por la calidad de experiencia que se obtiene. Entonces aquí podemos ver, estas son las fotos más atractivas que tiene, que tiene Silatupo en principio. Otro de los aspectos que le dan una ventaja, le agregan valor, es la parte de lo que hablábamos hace un momento que me preguntaba Nicolás en el taller. ¿Qué tanto se ofrece si se llega a nublar el cielo, si no disponemos de una buena calidad de noches despejadas? Entonces, no solo nos enfocamos en brindarle al turista, al visitante, una experiencia que solo incluya observación a través de telescopios, sino también poder observar todo el panorama, toda la gran visual que tiene como ventaja la ubicación de Silatupe. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el volcán Chiles, se lo alcanza a ver así justamente desde Silatupe cuando el horizonte está despejado, y es hacia allá donde nosotros también apuntamos nuestros telescopios y hacemos que las personas que nos visitaron y lastimosamente no contaron con cielos despejados puedan tener la experiencia de haber observado a través de los telescopios. En línea recta aproximadamente son 47 kilómetros. Acá tenemos la visual también de la ciudad de Ipiales está aquí, en esta parte del horizonte, entonces digamos que tenemos muchos recursos a nuestro alrededor. Además de eso, por ejemplo, el volcán Cayambe, ¿no? Es un volcán que está ubicado en el Ecuador, y cuando está despejado, sobre todo en las mañanas, se lo alcanza a observar desde Silatupo, y uno incluso tiende a confundirse con las nubes porque generalmente está nevado, pero es este volcán y miren la distancia a la que se encuentra. Entonces, digamos que tenemos muchos recursos que son aprovechables. La infraestructura, como les había mencionado anteriormente, siempre fue basada en la abstracción de lo que viene siendo la chacana, ¿no? La chacana está presente en donde quiera que ustedes la vean por la infraestructura, la tenemos en esta ventana, la tenemos en las terrazas, y además de eso, el observatorio está debidamente orientado. Esta parte de aquí es la terraza norte, la parte de acá es la terraza sur, la parte de acá la terraza del oriente y la terraza del occidente. Asimismo, las culturas de nuestros antepasados, ellos en su infraestructura siempre han demostrado que las casas, que los bohíos no se hacían al azar, ¿no? Ellos siempre tenían en cuenta la salida y la puesta del sol para poder orientar sus viviendas. Además de eso, también en la cuestión de las energías, era muy importante hacer que las infraestructuras no sean del todo cuadradas, sino también tienen sobre todo la geometría circular. ¿Y esto para qué? Para evitar de pronto la concentración, el acumulamiento de energías. Entonces, así es también como nosotros diseñamos la maloca, que es, naturalmente no tengo una diapositiva aquí para que la puedan observar, pero ella se encuentra en la parte de abajo de lo que viene siendo el complejo turístico. Además de eso, hemos sido cuidadosos en no dejar ningún tipo de detalle al azar. Por ejemplo, los colores. Los colores no son porque son estéticos nada más,
sino que también son representativos. Hemos querido representar, por ejemplo, el amarillo, casi oro, a lo que viene siendo el sol, a todo lo que viene siendo la luz, todo este aspecto, ¿no? Dador de vida. Por ejemplo, tenemos colores como el rojo, el café, el color y básicamente los colores cremas. Y estos colores, ¿dónde se los encuentra? Se los encuentra básicamente en las vasijas, ¿no? Entonces hemos querido representar también adecuadamente estos conceptos culturales. Ya entrando en detalles un poquito más técnicos, aparte de la instrumentación, esto es lo que ustedes encuentran dentro de la cúpula de Sinatú. Bueno, este es nuestro telescopio principal. Es un telescopio Richard Gretchen de 14 pulgadas, como lo pueden ver aquí, con una montura ecuatorial. Y es bastante curioso, digamos, o bueno comentar un detalle que nosotros tuvimos en cuenta. ¿Por qué optamos por un telescopio Richard Gretchen y no de pronto con los telescopios más comunes que son los Celestron, ¿no? Los Smith Cassegrain? Y es justamente por la montura de estos telescopios, Smith Cassegrain o los Celestron, no permiten un movimiento libre. Esta montura chocaría con el pilar, dado la latitud a la que nos encontramos, ¿no? Por estar muy cerca del Ecuador, y generalmente los fabricantes de estos telescopios tienen unas latitudes mucho más altas que no contemplan de pronto ese inconveniente que se puede dar en este tipo de zonas. Por eso esta montura corrige ese error que nosotros teníamos ahí. Además de eso, aquí nosotros tenemos un telescopio solar. Es un telescopio específicamente para hacer observación solar. Él tiene incorporado filtros, como ustedes saben, la parte de la observación solar es muy delicada. Si uno no tiene conocimiento, si uno no tiene un buen manejo de los equipos, lo que vamos a ocasionarle antes de brindarle una buena experiencia al visitante es de pronto un daño irreversible, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos o estar debidamente capacitados en el manejo de estos equipos para poder brindar una experiencia, sobre todo con seguridad, ¿no? Esta parte de aquí es muy importante y los que conocen de pronto observatorios profesionales podrán dar fe de esta parte es el centro de control. Desde aquí nosotros monitoreamos absolutamente todo lo que tiene que ver con la operación del observatorio, con la operación del telescopio que encontramos en la cúpula. Este espacio fue debidamente pensado para que no sea un agente de pronto de contaminación lumínica debido a cualquier reflejo que se pueda generar en esa área y pueda llegar a los sensores de pronto del telescopio principal. Esta zona es una zona aislada, está en el primer piso de la infraestructura, de tal manera que el mismo ambiente aquí es diferente, la temperatura es diferente a la que vamos a encontrar en el telescopio principal. ¿Y esto por qué? Porque en la noche, en el momento de realizar el trabajo, la temperatura en el lugar que nos encontramos baja bastante, alrededor de los 4 grados sobre todo. Es una temperatura muy hostil, digamos, ¿no? Para realizar este tipo de trabajos. Entonces, el centro de control está debidamente pensado para resguardarnos, ¿no? De estas inclemencias de pronto del clima. Esta de acá es una fotografía que también nosotros tomamos, una fotografía que no la trabajamos mucho realmente, tiene alrededor de media hora nada más en fotografías, ¿no? de trabajo. Es una fotografía de la galaxia del Reino, pero sin embargo, más adelante vamos a ver unos resultados más trabajados, más adecuados, que nos van a poder dar un mejor contexto respecto a otros instrumentos, a otros observatorios. Estos telescopios son telescopios móviles que nosotros hemos contemplado y que sirven justamente para el uso de los visitantes, justamente para la parte del astroturismo. Estos telescopios fueron pensados móviles para poder nosotros, además de ubicarlos en las diferentes terrazas del observatorio, llevarlos a las instituciones educativas, poder desplazarnos a zonas donde de pronto es muy difícil el acceso y poder brindarles, ¿no? Sobre todo a la comunidad educativa, a las escuelas más marginadas, digámoslo así, de la región, el principio de Nariño, que puedan tener este acercamiento hacia la astronomía, este acercamiento hacia esta parte, digamos, instrumental y académica. Además de eso, esta es la cámara de Sky que les mencionaba anteriormente.
pero también se contempló una estación meteorológica, y la debe tener cualquier observatorio profesional, que nos permite justamente monitorear las condiciones meteorológicas del cielo y del contexto. Y además de eso, también hemos querido que esa estación sirva para propósitos de agricultura. La necesidad más inmediata del momento es de pronto encontrar el profesional que se dedique a analizar todos estos datos. ¿Para qué? Para ponernos al servicio de toda la comunidad, para que ellos puedan prever cualquier inclemencia del clima, cualquier helada, puedan estar prevenidos, ¿no? Entonces cumple esas dos funciones, tanto técnicas como que le aporten a la misma comunidad. Esta partecita de acá, como les mencioné anteriormente, les mostré una imagen de un telescopio solar, específicamente solar. Estos, sin embargo, estos telescopios son más dedicados a la parte planetaria, pero también podemos hacerlos para observación solar, teniendo siempre cuidado de usar filtros adecuados para evitar este tipo de accidentes que les mencionaba. Entonces, aquí podemos ver una imagen tomada con estos telescopios, una imagen del Sol, y más adelante vamos a compararla con una imagen que nos brinda el Coronado, que es el telescopio específicamente para esa práctica. Bueno, digamos que la parte de la construcción del observatorio me parece a mí que fue bastante rápida. Esta idea se la presentó a las autoridades del Cabildo en finales del 2019, inicios del 2020, y sin embargo en el año 23 nosotros ya teníamos materializado todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la instrumentación y demás. Es entonces que en agosto del 2023 nosotros incursionamos por primera vez en el astroturismo, y estas son las evidencias, digamos, de los flyers que nosotros hicimos publicitarios para disponer de ellos en las redes sociales, compartirlos y permitir a las personas enterarse y visitar, ¿no? No visitar Silatupe. Aquí manejamos diferentes temporadas, esta fue la primera. Como pueden ver, por ejemplo, el primer mes tuvimos una afluencia con asistentes, 303 asistentes, o sea, eso fue una novedad. Realmente las personas estaban a la expectativa de cuándo era la apertura de Silatupe, de los cuales la comunidad estudiantil fue del 30%. En el mes seguido, nosotros manejamos la temporada de mensajeros cósmicos, y podemos ver que la asistencia fue aún mayor, alrededor de 433 asistentes, en su gran mayoría las instituciones educativas. Un evento muy especial que sucedió en el 2023, justamente muy cercano a las fechas del cuarto workshop que se llevó a cabo en Quito. Entonces, fue la parte del eclipse anular. Y da la curiosidad que nosotros sacamos la publicación de que íbamos a hacer un evento especial por el eclipse con cupos limitados, y al instante que nosotros subimos la invitación, digamos que se llenaron todos esos cupos. O sea, fue tanta la aceptación que, de hecho, cantidad de personas incluso nos pedían que por favor los dejemos ingresar, que los tengamos en cuenta, que no querían perderse este evento y demás. Entonces esta fue una experiencia muy bonita. Aquí podemos ver la cantidad de gente que asistió, y además de eso, esto también evidencia todo ese aporte cultural, ese aporte, o digamos, a lo que se le apunta, ¿no? A generar unas nuevas alternativas económicas para la comunidad. Aquí el grupo de mujeres del territorio, por ejemplo, sacó todos sus artesanías a la venta, obviamente. Además de artesanías, aquí se vendía mucha comida tradicional. Entonces, es justamente eso lo que a la comunidad de Aldea de María, digamos, motivó, al ver tanta afluencia de gente y al ver que estas personas se interesan mucho por el valor que tienen estas artesanías, porque generalmente, al ser una comunidad pequeña y al no haber incursionado en turismo, sobre todo, no tener ninguna experiencia, de pronto los saberes de los comuneros no son valorados, ¿no? Digamos, tenemos la destreza de realizar artesanías,
pero quizá no le damos la importancia porque no hemos tenido la oportunidad de que otras personas conozcan nuestros talentos. Entonces, esto marcó, digamos, un antes y un después en la comunidad. Entonces, se dieron cuenta que efectivamente tienen mucho valor en sus capacidades. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos desde Silatupe, potenciar. ¿Sí? Silatupe es un observatorio, es muy, digamos, atractivo y eso nos permite acercar a las personas del territorio y que las personas del mismo territorio sean los que en principio se beneficien de toda esta iniciativa turística. Aquí podemos ver una fotografía de lo que fue el eclipse. Contamos con buenos cielos. El observatorio aquí de la Universidad de Nariño también abrió sus puertas al público. Sin embargo, visitantes que estaban en Silatupe estaban en contacto con amigos que se encontraban acá en Pasto y lastimosamente acá hubo una lluvia total, no les permitió ver nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a, digamos, al observatorio de la Universidad de Nariño porque es gratis. Entonces dijeron, listo, nos vamos todos. Y los demás dijeron, no, vamos a Silatupe porque tiene un valor agregado, porque pertenece a una comunidad indígena, porque está retirado de la ciudad, porque es algo nuevo. Entonces queremos ir allá. Y curiosamente dijeron, se comunicaban entre ellos y dijeron, no, es que en Pasto no están mirando nada, que bien que nosotros decidimos venimos acá. Y eso nosotros siempre lo hemos resaltado. ¿Por qué? Porque somos creyentes de que si nosotros asistimos al lugar con respeto, pedimos permiso, hacemos nuestros rituales en el lugar, asimismo vamos a tener la experiencia y eso tratamos de comentar y preguntarles a todos los visitantes. ¿Por qué? Porque hay muchos visitantes que de pronto llegan y se ha evidenciado ya con mucha desidia, llamémoslo así, no dicen, no, pues yo vine hasta acá a pagar por esto, pero la verdad está anulado. Entonces, si llegan con esa actitud, se ha evidenciado que esas condiciones climáticas se mantienen. Sin embargo, se ha evidenciado muchas veces que estas personas que tienen como esos ánimos o esas energías se retiran y quedan solo personas que de pronto tienen una mejor armonía y efectivamente asimismo el espacio y las condiciones climáticas los compensan y se despeja. Es algo muy curioso, ¿no? O sea, quizá casualidad, no lo sabemos. Sin embargo, eso fomenta el respeto de los territorios, ¿no? De la parte cultural que manejamos ahí. Aquí, evidencia del año 2024, también manejamos diferentes temáticas, el origen del mundo, el sol de los pastos, el Día Internacional de la Mujer, también hubieron ciertas promociones. Y sobre todo este evento fue muy bonito. ¿Por qué? Porque los visitantes obtenían un descuento siempre y cuando asistieran y llevaran consigo una piedra de río, 2 piedras, 3 piedras. ¿Para qué? Para que los pudieran ayudar a construir este sol de los pastos también, que es otro atractivo que nosotros queríamos vincular en el complejo y además que es muy representativo obviamente para la comunidad indígena. Además de eso, es importante resaltar que la población que ha obtenido, digamos, más interés o se ha despertado más interés son los niños, son los más jóvenes, son los guaguas. Sobre todo de las instituciones educativas que nos han visitado, aparte de los colegios, las universidades, nos han visitado jardines y ellos han sido los que más motivados se encuentran por la astronomía y nos demuestran o nos enseñan algo maravilloso, que es esa capacidad de asombro, ¿no? Que se ha perdido. Se ha perdido, ¿por qué? Porque para nosotros quizá es de pronto insignificante voltear nuestra vista hacia el firmamento, ¿no? Ya no se lo hace. Y si lo hacemos en el territorio que tenemos cielos o poca contaminación lumínica, cielos muy oscuros, para nosotros de pronto es muy común ver tantas estrellas. Hemos perdido esa capacidad de asombro. Entonces, estos niños nos han enseñado eso, lo maravilloso que tiene que ver la astronomía. Aquí podemos ver, esto se realizó aquí en la ciudad de Pasto, en el jardín Personitas de Mañana, justamente. Además de eso, es importante mencionar, por ejemplo, toda esta parte de aquí fue un evento organizado por Yanchilag. Es un proyecto que une alrededor de 13 instituciones educativas dedicadas específicamente a la parte de comunidades indígenas. Nos visitaron,
tuvimos la parte de la armonización y obviamente ellos incursionaron en lo que tiene que ver con el método científico, ¿no? Se les trató de inculcar qué se debe hacer en un método científico, llevaron sus póster también, y se obtuvo una gran aceptación, sobre todo por estas instituciones. Además de eso, el observatorio también ha servido de espacio de práctica para el primer diplomado de astronomía de la Universidad de Nariño, en la cual participamos 12 estudiantes, y aquí podemos ver, esta fue la parte práctica que nosotros realizamos allá, y un común denominador es siempre esta calidad de cielos, ¿no? Es maravilloso. Aparte del diplomado de la Universidad de Nariño, también se realizó otro que se llama Diplomado en Educación Territorial, Conocimientos y Astronomía del Pueblo de los Pastos y Quillacingo, en colaboración con la Universidad del Cauca, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de UNAM. En este diplomado, es un diplomado diferente al anterior justamente, ¿por qué? Porque viene de toda la comunidad indígena, todos los aspirantes son comuneros de los diferentes resguardos que tienen ahí, que son alrededor de 35 resguardos. Ellos fueron interesados y participaron en este diplomado, aprobándolo satisfactoriamente. Aquí son alrededor de 30 estudiantes más o menos que hicieron sus prácticas de instrumentación y observación en Silatu. Además de eso, también se ha dado el espacio para poder que estudiantes vayan a desarrollar sus trabajos de grado, ¿no? Esta es una temporada especial, ahorita de septiembre de este año, que justamente realizó el estudiante Tomás Izaza de la Universidad de Antioquia, en el grado de astronomía, el cual estaba midiendo los parámetros o las características del zinc, ¿no? En Silatupo. Y aquí podemos ver los resultados de que no solo se dedicó a la parte de obtención de datos, sino también la parte de incursionar en esta área cultural, ¿no? Como fue las visitas de los estudiantes y los resultados de los talleres que se realizaron ayer. Esta es una fotografía justamente ya con el telescopio solar, el Coronado, que nosotros mostramos inicialmente, y aquí pueden ustedes observar cantidad de detalle que no se observaban con los telescopios secundarios usando el filtro, ¿no? Entonces estas fotografías ya no son unas fotografías un poquito más profesionales, por no decir muy profesionales, ¿no? Esta también fue la fotografía del cometa Nishimura. Esta también fue lograda con el telescopio principal, con el RC de 14 pulgadas. Y aquí podemos ver, este es el telescopio solar, este es el resultado de la fotografía, y este es el RC, y lo que fotografiamos en el cometa Nishimura. Y esta es la primera luz de Silatu. Este es el primer resultado que nosotros obtuvimos con ese nivel, con esas características, y hemos querido manejar una paleta de colores, la paleta de colores del Hubble, justamente para hacer este tipo de comparación. Esta es una fotografía también de los pilares de la creación, tomada por el telescopio Hubble. Esta es tomada por el James Webb, y aquí podemos ver cómo, o las dimensiones del telescopio Hubble. Es un telescopio que está orbitando la Tierra, que no está sujeto a las condiciones de pronto atmosféricas que tenemos nosotros al estar en la Tierra, y además el tamaño, ¿no? El tamaño y el costo es el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos al telescopio James Webb, y podemos ver una comparación, que esta es la fotografía que toma James Webb, telescopio de 10 millones de dólares. Esta es una fotografía que toma el telescopio Hubble, el presupuesto es 7.600 millones de dólares, y el fondo es la fotografía que tomamos en Silatu. Y ese nivel de calidad, llamémoslo así, el nivel de detalle, se obtiene justamente por la calidad de los cielos oscuros. Si bien nosotros no tenemos cantidad, sí que tenemos es calidad de cielos oscuros. Además de eso, este es un primer artículo que nosotros publicamos en la revista Spectra en el año pasado, alrededor del septiembre. De pronto, si están interesados en conocer detalles más técnicos de Silatu, pues todo lo que tiene que ver con instrumentación, pueden buscar este artículo. Es muy detallado para quienes estén interesados. Como les dije, ha sido sede de trabajos de grados, uno de maestría, que es diseño y construcción de una máscara de interferometría de apertura para el Observatorio Tecnológico y Cultural, y el trabajo de grado del pregrado de la caracterización del signo atmosférico mediante DIM, por Tomás. De hecho, Tomás también trajo un póster que está colgado ahí afuera para que lo vayan a
a revisar también. Y bueno, digamos que estas son los resultados con lo que nosotros hemos inspirado en nuestros guaguas, que esto es muy bonito, realmente se realizó en las fechas de carnaval. Hicieron una maqueta de lo que es Silatupue y vienen representando todo lo que tiene que ver con la astronomía, que es el objetivo que tiene el proyecto, incentivar sobre todo a las nuevas generaciones en esta bonita labor y que no solo son para fines científicos, sino también culturales. Aquí podemos ver el grupo de mujeres también, con sus diferentes bordados, sus diferentes artesanías, que han sido, digamos, los primeros que se han podido beneficiar de toda esta iniciativa. Además de eso, esta fotografía, por ejemplo, es algo de que un visitante, por ejemplo, dice, tengo un telescopio, lo tengo ahí armado, no lo he utilizado nunca. Ustedes pueden ayudarme, pueden darme una pequeña introducción, pueden instruirme a poder manejarlo y claro que sí, por supuesto. Esos, digamos, esos servicios también se ofrecen en Silatupo y que no son costos adicionales, sino que con la visita que lo tiene lleva su equipo y nos dedicamos también a darle una pequeña instrucción para que pueda hacer uso de esas herramientas que de pronto tenemos ahí guardadas, pero por desconocimiento. Aquí están las redes sociales de Silatupe, por si ustedes también quieren buscarlos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Aquí podemos ver la cantidad de los seguidores, es un número bastante alto. Entonces, la acogida que ha tenido el proyecto ha sido bastante buena realmente. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son los objetivos a futuro? Nosotros siempre manejamos los ejes de la educación, la divulgación científica, el rescate cultural sobre todo, el astroturismo y el turismo, el desarrollo sobre todo de las economías alternativas y la tecnología, y sobre todo crear conciencia sobre estos cielos oscuros, ¿no? ¿Cuál es la idea? Si nosotros tenemos una calidad o un lugar privilegiado con estos cielos, la idea no es contaminarlo, ¿no? La idea es poder preservarlo y mantener esos cielos de esa manera. Entonces también se ha tratado de crear conciencia en la comunidad, sobre todo que acostumbran mucho a colocar sus luces o sus bombillos apuntando al cielo básicamente y eso generalmente nos hace un daño totalmente alrededor del observatorio y en muchas regiones en realidad. Entonces hay que hacer un buen manejo también de todo lo que tiene que ver con estas luces artificiales. Siempre hemos estado con la colaboración de la IAU, de la Universidad de Nariño, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Jardín Personitas del Mañana, Yarchilat, ANDE, la Oficina Regional para la Astronomía y el Desarrollo, y la Cruz Roja. Son muchos de los aliados que han confiado en este proyecto y, por supuesto, esperamos que si ha sido del agrado de muchos y han tenido la oportunidad de conocer el proyecto y tener esta experiencia, pues también se vinculen y nos puedan de pronto aportar desde las diferentes ramas o entidades que se hayan conformado en relación a la astronomía. Entonces, esto sería todo de mi parte. Gracias, Rey, por la excelente presentación sobre este proyecto tan bonito que ha sido un pilar fundamental aquí en Nariño sobre el astroturismo y que pues hemos tenido la oportunidad de vincularnos también con la Oficina de Astronomía para el Desarrollo. No sé si de pronto el público tiene alguna pregunta. Oye, Carlos, gracias. Hola, sí, muchas gracias y pues felicitaciones porque es un trabajo muy tremendo. Me queda la curiosidad del costo del proyecto y cómo fue la aventura para conseguir la financiación, porque tiene que haber sido, me imagino que años de trabajo y pues, no sé, cuéntanos un poquito de eso. Sí, muy importante, ¿no? La pregunta que realizas. Justamente hablábamos en la mañana con la compañera acá también de cómo fue ese financiamiento o cómo surgió esta idea, ¿no? Y realmente es una historia muy bonita que de pronto pues no nos da el tiempo para poder contarla de principio a fin. En resumidas cuentas, el financiamiento viene de un proyecto de la concesionaria Vial Unión del Sur. Esta concesionaria tiene un proyecto de la construcción de la doble calzada con Chacapaz, que esa doble calzada ya está hecha. Pero ¿cuál es la particularidad o cómo, digamos, se obtiene esta financiación? Porque el trazo de esa doble calzada básicamente divide el territorio. Y al dividir el territorio, pues obviamente las afectaciones económicas, sociales, medioambientales, culturales son inmensurables.
Entonces, las comunidades indígenas tienen la ventaja de el derecho, sobre todo, de la consulta previa. Entonces, eso quiere decir, es un acercamiento que hace el Estado a las entidades que quieran desarrollar un proyecto en el territorio, en la cual se busca una mediación, llamémoslo así, o una negociación, en la cual se pretenda minimizar o compensar todas esas afectaciones que le causan al territorio de alguna manera. Entonces, digamos que la negociación constó en un financiamiento económico que básicamente se iban a ejecutar por medio de proyectos. Es ahí donde, por medio del plan de vida que estaba en vigencia en ese entonces, esos acercamientos de la consulta previa vienen desde el 2015, más o menos. Eh, en el plan de vida se buscaba evaluar justamente las potencialidades, las debilidades que tiene el territorio. Y justamente es ahí donde se hablaba de por qué hacer ese centro astronómico de los pastos, qué podemos hacer con eso. Y justamente es donde propuse la idea de construir un observatorio astronómico, que realmente siempre había escuchado a las autoridades, ex autoridades mayores que dicen quisiéramos construir un observatorio. Quizá no lo pensaron en su momento como toda la infraestructura que aquí tienen, sino algo más sencillo, pero nunca se llegó a materializar. Entonces es ahí donde dije, ¿por qué no hacerlo? Entonces, digamos que el financiamiento se lo obtiene de esa manera y es de ahí donde viene la idea base, digamos, ¿no? Raíz. Comienzo primero pues felicitarlo, manifestar esa alegría y esa grata sorpresa pues, encontrar este tipo de proyectos tan interesantes. ¿No? Y en ese sentido es donde uno se empieza a emocionar y dice, bueno, además de contribuir tan significativamente a la cultura, a la cuestión social, a pues, todo lo que hemos estado hablando en la charla, también me queda un poquito si puedo utilizarlo para hacer estudios, digamos. Me interesa, por ejemplo, buscar Júpiter, quiero mirar ese planeta, los anillos de Saturno, no sé si puedo ver también algo como más personalizado. Y por qué no, por ejemplo, decir ahora que en un Meta 3 y un Atlas, decir, ay, yo quiero enfocar 3 y Atlas ahora que vamos a pasar cerca de la Tierra en octubre. Por ejemplo, ese tipo de curiosidades, es posible tener ese tipo de servicio, por decirlo así. Y, perdón, y para finalizar, si han tocado un poquito el tema de la espectrometría. Sí, bueno, y en principio resaltar, ¿no? Nuevamente que el proyecto, digamos, es bien de un ente privado, que en este caso sería el resguardo indígena de Hospital, ¿no? Y con el objetivo de poder básicamente subsanar en alguna medida los aspectos económicos, culturales, sociales, medioambientales también, lo que vino a hacer ese dejar como consecuencia el paso de la doble calzada. Entonces, digamos que el observatorio, aparte de tener fines educativos, científicos, pues obviamente brinda esos servicios, ¿no? Por tanto, obviamente las personas interesadas en hacer algún trabajo de investigación, desarrollar su trabajo de grado, se llegaría a una negociación que de pronto no deba ser necesariamente económica, ¿no? Sino en donde se pueda nosotros brindamos el espacio, brindamos el, digamos, alquiler, entre comillas, de los equipos, pero a cambio de esos servicios que nos ofrece la persona que va a hacer uso de ellos. Por ejemplo, con Tomás, en el momento manejamos la metodología en que él se le brinda el espacio, se le brindan los equipos a disposición, el tiempo y el asesoramiento también de los profesionales, pero a cambio de eso, Tomás nos ha dictado una serie de talleres que justamente son para la comunidad educativa o también se puede enfocarlo para la comunidad científica, perdón, de turismo. Entonces, digamos que la idea es, aportamos en esto, pero cómo nos aportan y cómo ese aporte de parte de ustedes beneficia al proyecto, beneficia a la comunidad. Entonces, digamos que en esa medida también se puede realizar y obviamente la tecnología y la capacidad de los equipos es bastante alta, entonces realmente se pueden hacer cantidad de estudios, ¿no? Respecto a la parte de espectrometría, no la contemplamos en el momento porque no hemos adquirido un espectrógrafo,
pero pues ojalá con el tiempo y con el crecimiento del proyecto también podamos implementar estos nuevos equipos que nos permitan también incursionar en estas áreas de la investigación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Freddy, por tu presentación. Un aplauso nuevamente.